el de Rosario Robles. Eh, yo no creo en las coincidencias, pero qué cosas. Que Rosario Robles, bueno, si me permiten la expresión, que Murillo Karam entre por una puerta, literalmente, y Rosario vaya saliendo por la otra. Rosario Robles incluso reconoce la mano del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar. Y, ojo, hay que decir, no es su liberación, es el envío de Rosario Robles a su domicilio para que se mantenga en arresto domiciliario siguiendo su proceso pues en libertad en ese sentido, mi querido Norman Pearl. El propio presidente dice, aquí no es cosa juzgada todavía, lo dijo así bueno, palabras más, palabras menos en la mañanera. Existe una confusión. Realmente Rosario Robles le están cambiando la medida cautelar de prisión preventiva a una presentación periódica. Pero ella no tiene arresto domiciliario. Ella va a poder transitar por todo el país. Eso está muy claro. Eso lo dijo su abogado, eso lo dijo la sentencia, bueno, no la sentencia, la modificación cautelar, en la medida cautelar, y ella solamente se tendrá que presentar cada 15 días hasta que se dicte sentencia. Tienes razón y me disculpo. Qué bueno que haces la aclaración. Tú tienes la razón, mi querido Norman. Ofrezco una disculpa, no es arresto domiciliario. Tienes toda la razón. Ofrezco una disculpa nuevamente, Norman. No, no te preocupes. Bueno, es importante entenderlo. Rosario Robles va a la calle, está libre en la medida en que pueda hacer lo que quiera. Solamente se tiene que presentar cada 15 días a firmar, digamos, ¿no? Es una presentación. Pero fuera de eso, ella tiene la libertad hasta que no se dicte una sentencia. Si la sentencia es condenatoria, bueno, pues tendrá que ir al reclusorio. Y si no, bueno, pues si es absolutoria, ella ya seguirá en libertad. Eso me parece una cosa muy triste. Y te voy a decir por qué. Tú conoces perfectamente bien el antecedente de una joven mujer que está en la cárcel desde hace 13 años, sin sentencia. Bueno, ya recibió una sentencia absolutoria por un delito y por el otro no ha recibido ninguna sentencia. Tiene 13 años esperando. ¿Qué es lo que dice Arturo Saldívar? Que había 180 personas en prisión preventiva y que a él le parece una excesiva la medida cautelar y que es importante que salgan. Pero también hay que decir que Rosario Robles se acogió al criterio de oportunidad, en donde teóricamente va a contribuir en la investigación para poder concluir y llegar a esa sentencia o llegar a una conclusión con respecto a la estafa maestra, que estamos hablando de algo de dinero, ¿no? De más de 5,000 millones de pesos. Entonces, el tema de Rosario Robles es un poco raro en la medida que Saldívar, el ministro de la Suprema Corte de Justicia, decide de una manera selectiva, lo tengo que decir de esa manera, ¿no? Sobre el caso de Rosario Robles y 180 personas más, cuando hay miles de personas en condiciones distintas, esperando sus sentencias desde hace más de 10 años, ¿no? Y es el caso, insisto, de Ana Georgina Domínguez Macías, que recibe esta salida de Rosario Robles como un golpe, ¿no? Como una afrenta, como si fuera a ver qué pasa, ¿no? Seguimos las pobres, ¿no? Encarceladas, y las ricas, como Rosario Robles, pueden salir y disfrutar la vida, ¿no? Porque ya no tiene problema, no tiene ningún arresto domiciliario, no tiene nada, y bueno, ella va a poder disfrutar de su vida de una manera integral, esperando su sentencia, bueno, viviendo su proceso, ¿no? Ese proceso también es a través de un amparo que se metió por parte de Ana Georgina Domínguez Macías, se buscaba también que tuviera que estuviera en arresto domiciliario o con un brazalete que pudiera estar en libertad. Bueno, en el caso de Rosario Robles ni siquiera está usando brazalete,
¿no? Entonces, bueno, me parece que el juez ha sido bastante permisivo, muy generoso con el poder, con el dinero y con las relaciones políticas de Rosario Robles dentro del sistema o dentro del Poder Judicial. Eso me parece indignante, mi querido Vicente. Así es, y le achacan al presidente esto y le achacan al presidente lo otro, pero es una decisión en el Poder Judicial. Aquí la pregunta es, ¿por qué no le dieron esta oportunidad a Rosario Robles antes? Yo soy crítico de esta decisión de dejarla ir a su casa, pero al final, pues yo soy un simple mortal. ¿Tú qué piensas, mi querido Marcelino Gómez Brenes? Lo que estás comentando, Vicente, pues es una decisión del Poder Judicial. Si de por sí tenemos una fiscalía medio lenta o lenta y media, que poco a poco, de vez en cuando, da un buen zarpazo, como el de Murillo Karam, pues bueno, se nos apagó la celebración muy, muy pronto. Eh, Entró uno y sale otra. Hubo ahí un cambio de criminales, pero pues es parte de lo que se debe exigir también por parte de la ciudadanía, es parte de lo que debemos de trabajar, de complementar, no solamente en el Poder Legislativo, en el Poder Ejecutivo, la profundización de la Cuarta Transformación, sino también es muy urgente un cambio profundo en el Poder Judicial, que no sigamos viendo estas verdaderas ofensas al pueblo de México, pues con una criminal del tamaño de Rosario Robles, que no solamente es el desvío de recursos, el utilizar los cargos, el poder que se tenía en ese entonces para beneficiar campañas políticas y a sectores de personajes de la vida pública de ese entonces, del periodo neoliberal, sino que también pues esta mujer lucró con lo más preciado, que era el apoyo a la gente que menos tiene, lo que anteriormente era Cedesol, pues bueno, un descaro, el utilizar los fondos para las personas más necesitadas, más marginadas, para sus fines políticos, pues bueno, es algo que no debemos de permitir. Hay que profundizar el, el cambio, la transformación en el Poder Judicial, exigir que esto no se repita, porque si no vamos a estar con la puerta giratoria toda la vida. La justicia sigue siendo para quien la puede comprar, como es el caso de Rosario Robles, y no puede andar campante por la calle. Ya nada más falta que se le eliminen todos los cargos que tiene Vicente y que pueda retomar la vida diaria que pues no se ha terminado de llevar a cabo por parte de la Fiscalía y del Poder Judicial, de poder detener totalmente a esos criminales, Vicente. Así es, contribuye a esta mesa la querida Meme Yamel. Me dice, Rosario Robles no se apegó al criterio de oportunidad confirmado por el abogado y sus temas de salud que se argumentaron son dos caídas. Una le lastimó la mano, aparentemente tiene una fractura, y la segunda le habría provocado un problema con los discos. No me especificó bien qué, pero en general esos son sus temas de salud, adicionales a los tradicionales como presión alta y problemas estomacales. Hay que recordar que Meme ha entrevistado precisamente a este personaje, el abogado defensor de Rosario Robles. Gracias, Meme, por aportar a esta mesa de diálogo. Diputado, pues muchas interpretaciones políticas sobre todo se pueden hacer de el arresto o la entrega, dicen algunos que no fue arresto, que se entregó Murillo Karam, y la salida de Rosario Robles del reclusorio. Escucho tus opiniones también, Hamlet. Sí, bueno, hay una disposición constitucional que establece que en teoría los procesos penales deben de durar un máximo de 2 años antes de dictar una sentencia. En términos generales, me parece, todas las personas que están sujetas a un proceso y que llevan más de esa temporalidad deberían de obtener la modificación de una medida cautelar. Ahora, los jueces tienen una amplia gama de medidas cautelares. Acaban de mencionar, por ejemplo, el arresto domiciliario, el uso de un dispositivo electrónico, la entrega del pasaporte, la firma que podría ser quincenal o semanal
E incluso yo creo que un juez podría solicitar que la firma sea diaria o que sea cada tercer día. Aquí va a ser importante que la Fiscalía pueda avanzar más rápido en este proceso, porque el hecho de que le hayan modificado la medida, pues se debe a que no ha habido una estrategia tan adecuada en el proceso penal. Y por otra, estar muy vigilantes de la actuación de Rosario Robles. Me acuerdo ahorita el ejemplo del ex titular de Pemex, de Lozoya, que estaba cenando en un restaurante de lujo en Las Lomas, y solamente así un juez le modificó la medida. Sí hay un problema en el Poder Judicial, tanto a nivel federal como a nivel local. Hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dio un espaldarazo al Tribunal Electoral y revocó, bueno, anuló, digamos, una disposición que habíamos aprobado en la Cámara para que fueran improcedentes los juicios en materia electoral en contra de la designación de comisiones, por ejemplo, al interior del Poder Legislativo. Una resolución de la Suprema Corte que me parece ilógica, porque las causales de improcedencia son de orden público, existen en materia de amparo, y si aplicaran ese mismo principio, pues entonces, ¿por qué no dicen que es inconstitucional la disposición que menciona, que son improcedentes los juicios de amparo en contra de las determinaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o en contra de las resoluciones de la Sala Superior del Tribunal o en contra de las sentencias dictadas en un propio juicio de amparo? Es decir, las causales de improcedencia existen, pero es importante ya poder reformar a nuestro poder judicial. Está quedando muchísimo que deber, y en este caso está muy claro también la actuación que ha tenido el Poder Judicial. Me parece que tenía una gama muy amplia el juez a su disposición. En cualquier momento también se pueden modificar las medidas cautelares. Ojalá que la Fiscalía esté muy vigilante de los movimientos de Robles, y si ven algo que indique que se puede fugar, pues entonces soliciten la modificación de la medida, Vicente. Y en el tema de Murillo Karam, pues insistir en que él sabe cómo se condujo como procurador general, y es muy bueno que por fin ya tenga que afrontar a la justicia, Vicente. Por cierto, diputado, ¿cómo va el tema de la solicitud de desafuero que se ha confirmado?